Muy buenas tardes nuevamente a todos, feliz sábado. Bueno, pues ya pueden ver aquí en la pantalla el título de nuestra reflexión de esta tarde, que se titula La tecnología de Dios. Un título algo extraño, ¿no? Podríamos pensar. Ya leímos nuestra cita en Jeremías 33:3. Creo que casi todos conocemos ese texto, ¿no? De memoria, eh, donde Dios nos invita a acercarnos a Él, a preguntarle, dice ahí, a clamar a Él, si es que nosotros queremos conocer más de Él. Cosas, dice, incluso que ni siquiera imaginamos. Eh, bueno, porque este título, vamos a descubrir hoy cosas muy, muy interesantes acerca de Dios. Primeramente, quiero compartirles aquí unas definiciones de lo que significa la palabra tecnología. ¿Ok? Que es una palabra que yo creo que pues, todos estamos familiarizados con ella, ¿no? A lo mejor no sabemos o no conocíamos una definición así muy precisa, pero cuando mencionamos esta palabra, creo que todos sabemos, ¿no? A qué se refiere. Eh, Dice aquí que es el conjunto de conocimientos propios de una técnica, de cualquier cosa, ¿sí? Eh, Actualmente, cuando hablamos de tecnología, pues como que lo relacionamos con ciertas cosas o aparatos, ¿verdad? Pero en general, dice aquí, tiene que ver con cualquier conocimiento relacionado a una técnica para hacer algo, ¿ok? Dice la siguiente: conjunto de instrumentos, recursos, técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. O sea, también son las herramientas que se utilizan, ¿sale? Los recursos. Y aquí está remarcada una frase que me pareció interesante, que dice: no es común que alguien logre asociar la Biblia con la tecnología. Dice, porque la palabra tecnología no sugiere inconscientemente que, dice, actualidad, o sea, algo moderno, ¿sí o no? Cuando hablamos de tecnología, rápidamente se nos vienen a la mente como que los últimos descubrimientos, ¿no? Aparatos electrónicos y todo eso. Entonces, como que podríamos pensar, dice aquí, que la Biblia no tiene nada que ver con eso, ni habla de eso. Pero dice también aquí abajo, debemos entender que Dios es el primer, dice aquí, y gran maestro de la tecnología. ¿Cómo es eso? Podríamos decir, eso que tiene que ver con Dios, ¿no? Dice, el hombre comenzó a ser creativo, o sea, el hombre que crea cosas, que desarrolla, perdón, tecnología. ¿Por qué lo hace? Dice aquí, porque Dios le dio la inteligencia para hacerlo. O sea, ¿quién le dio la inteligencia al hombre para hacer todo lo que nosotros conocemos? Que muchas cosas pues, nos maravillan, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo uso de tecnología, precisamente, algo que hace algunos años nos podría parecer o nos hubiera parecido algo increíble o imposible, pues ahorita es una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién le dio esa inteligencia al ser humano para lograr estas cosas? Pues Dios, porque así nos creó Dios y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Miren lo que dijo este señor, ustedes lo conocen, ¿no? Lo ubican bien. Albert Einstein dice, es una frase muy, muy interesante, dice, la ciencia sin religión está tullida. ¿Qué les parece? O sea, está, algo le falta, ¿sí? La ciencia sin la religión. Y dice también aquí, hasta ahí a lo mejor podemos decir, sí, es cierto, ¿no? Todos estamos de acuerdo. La ciencia sin la religión, o sea, sin Dios, está incompleta. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero a lo mejor en la siguiente frase ya no estoy muy de acuerdo, hermano, ¿no? Dice, la religión sin ciencia está ciega. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos elementos eh, deberían de estar relacionados, unidos,
Y aquí es donde podemos entrar en conflicto, porque el científico no quiere nada con la religión, y el religioso no quiere nada y no quiere saber nada de la ciencia. Para el religioso todo es fe, ¿no? Todo es fe. ¿Qué tan cierta será esta frase? Ahorita vamos a descubrirla. A lo mejor ahorita podemos decir, bueno, a lo mejor no estaba muy cuerdo este señor, pero vamos a ver qué dice Dios también al respecto. ¿Ok? Aquí tenemos una declaración precisamente de nuestro Dios en el libro Consejos para Maestros, que luego ustedes por ahí tienen en sus casas. Miren lo que nos dice por ahí en la página 412. Dice, Dios es el autor ¿de qué? De la ciencia. Entonces, ¿qué tan equivocado estaba Einstein cuando dijo eso? Pues no estaba tan equivocado, ¿sí? O sea, Dios o la religión tiene que ir unida ¿a qué? A la ciencia, porque Dios es el autor de la ciencia. Entonces también por eso la ciencia sin Dios no sirve. Y debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Si a nosotros nos gusta mucho lo científico, la ciencia, tenemos que apoyarlo en lo que Dios dice, ¿sí? Y también las cosas que Dios dice se ven sustentadas y se ven apoyadas por la verdadera ciencia. O sea, no todo lo que se dice ciencia es verdadera ciencia. Acuérdense que Pablo nos habla de una falsa ciencia. O sea, la palabra de Dios nos advierte, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, creo que entendimos aquí el mensaje. O sea, son cosas que deben de ir unidas. Dice aquí, porque Dios fue el que inventó la ciencia. O sea, la ciencia no fue invento del hombre, ni de Satanás, porque también pueden decir, no, entonces es del enemigo, ¿no? Sí la utiliza el enemigo, ¿no? Para sus propósitos, pero él la desvirtúa, o sea, desvirtúa todo lo que Dios hace, ¿ok? La investigación científica, dice aquí, abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para, ¿qué dice ahí? Porque podemos decir, no, pues si quiero yo conocer a Dios, tengo que estudiar la Biblia, nada más. No, no es así. Dice aquí que necesitamos también de la ciencia. Dice que eso nos capacita también para ver a Dios en sus obras creadas. ¿Saben? Dice, la ignorancia puede intentar apoyar el escepticismo apelando a la ciencia. ¿Qué les parece? O sea, cuando yo soy ignorante, aquí me pueden llamar ignorante, dice, cuando yo nada más me apoyo en la ciencia, ¿sí? Y nosotros tendemos a admirar a esa gente, ¿no? Los científicos y todo eso, gente muy sabia, podríamos decir, pero que no creen en Dios, ni creen en lo que Dios dice, ni en su palabra, y Dios les llama ignorantes. ¿Qué les parece? Dice, pero en vez de sostenerlo, dice, la verdadera ciencia, aquí nos habla ahora sí de verdadera ciencia, revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. ¿Qué les parece? No cualquier ciencia, pues, ¿sí? O lo que se diga ciencia. La verdadera ciencia nos revela, dice aquí, nuevas evidencias, o sea, de la palabra de Dios y de su poder. ¿Qué les parece? Dice, debidamente entendida la ciencia y la palabra escrita, o sea, la Biblia, concuerdan. ¿Qué les parece? Y pueden decir, no es cierto eso. No, pues sí es cierto. O sea, la verdadera ciencia. Obviamente dijimos que hay una falsa ciencia. Esa es la que no concuerda con la palabra de Dios. Pero la verdadera ciencia concuerda, dice aquí. Y cada una, dice, derrama luz sobre otra. O sea, nos ayudan a entender cosas. O sea, tanto la Biblia me ayuda a entender la ciencia y la ciencia me ayuda también a entender la palabra de Dios. O sea, es algo, podemos decir, increíble, ¿no? Dice, juntamente nos conducen a Dios, juntamente. O sea, necesitamos de las dos, enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Él obra. O sea, podemos entender, dice, de leyes sabias, o sea, que existen en la naturaleza, eh, por medio de las cuales obra Dios. Y eso es lo que vamos a descubrir esta tarde. ¿Cómo es que obra Dios? Miren, si yo les preguntara a ustedes,
si creen que Dios utiliza tecnología para sus propósitos, para obrar, dice aquí, o sea, que lo utiliza como un medio para hacer algo, ¿sí? La tecnología, la ciencia, probablemente podríamos pensar, no, pues es que Dios no necesita de eso, pues sí, porque Dios es un Dios que todopoderoso. Y es cierto, o sea, es un Dios todopoderoso, no necesita él de nada, obviamente. Pero miren esto, por ejemplo, ¿por qué Dios, no sé si se han puesto a pensar en esto, por qué Dios cuando creó a la mujer, durmió a Adán, ¿se acuerdan? Dice que lo hizo caer en un sueño, le practicó una cirugía, le quitó una costilla, dice, y creó a un ser humano, a una mujer, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿Dios necesitaba extraer ese hueso del cuerpo de Adán para crear un nuevo ser? ¿Lo necesitaba? O sea, claro que no. Porque si nosotros vemos el relato de la creación, nos damos cuenta cómo con solo hablar Dios, dice la palabra de Dios, dice, cuando Él hablaba, las cosas que llegaron a la existencia. Entonces, Él no necesitaba de una costilla para crear a la mujer. ¿Ok? Sin embargo, usó ese medio para hacerlo. ¿Por qué? Porque así lo consideró necesario. ¿Sí? Hay un relato, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde Jesús sanó a un hombre, ¿se acuerdan? Untándole barro en los ojos. Y dice que escupió en la tierra, hizo barro y se lo untó en sus ojos. La pregunta es, ¿Dios necesitaba de ese barro para sanar al hombre? ¿O Jesús lo necesitaba? No lo necesitaba. Porque también vemos otros relatos donde simplemente, es más, la gente le decía, si tú dices que se sane, yo creo que se va a sanar y así va a ser. ¿Se acuerdan? Como el centurión. Entonces, Dios no necesitaba del barro para sanar al hombre. Tampoco necesitaba del barro para crear a Adán. Y él se tomó su tiempo para crearlo así, con sus propias manos. Dios necesitaba, ahí les va otra pregunta, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, nosotros conocemos esa historia, ¿no? La historia de Moisés. Dios le dio algo a Moisés, o le dijo que con algo que él traía por ahí iba a hacer prodigios, milagros, ¿se acuerdan? Con una vara, un palo, ¿sí? Dios necesitaba de ese palo, de esa vara, para liberar a su pueblo, o para hacer milagros, absolutamente no. Pero Dios lo utilizó. Dios utilizó el barro, Dios utilizó un pedazo de madera, Dios utilizó una costilla, y eso no lo hace menos Dios, no lo hace menos poderoso. El hecho de que haya utilizado algo o alguien para sus fines, ¿verdad que no? O sea, eso no demerita nada el poder de Dios. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Entonces, si yo les pregunto, ¿Dios usa tecnología para sus propósitos? ¿Qué podríamos decir? A lo mejor todavía podríamos dudar, ¿no? Pues a lo mejor la vara sí, pero tecnología, como que ¿para qué necesita Dios, no? Bueno, eh, ahorita vamos a descubrir si la utiliza o no. Miren, vamos a hablar un poquito aquí del principio, o sea, los primeros años de la creación de nuestro mundo. ¿Existía tecnología en ese tiempo? También podríamos pensar, no, pues tecnología no creo que Adán tuviera un celular, no creo que tuviera televisión, computadora, no estamos hablando de eso, ¿sí? O sea, esa es la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Pero siempre ha habido tecnología, ya vimos la definición, ¿sale? Tiene que ver con técnicas, ¿sí? O con instrumentos y recursos para lograr algo, ¿no? Adán usaba tecnología, por ejemplo, sí la usaba, y miren, por aquí en estos textos,
nos habla de tecnología precisamente. Dice Génesis 2:15 que Dios le encargó a Adán cuando lo creó. Dice que lo puso a cargo del huerto de el Edén, recordamos, ¿no? Dice el versículo que lo puso en el jardín del Edén, dice, para que lo cultivara, lo labrara, dice, y lo cuidara. ¿Sale? Y bueno, pues, siempre leemos estos textos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo iba a cultivar? ¿Cómo iba a trabajar en el huerto? ¿Sí? Con las manos, con las uñas. Obviamente, Adán tuvo que empezar a inventar y a crear cosas para su trabajo, para el trabajo que él tenía. O probablemente Dios lo instruyó en ese asunto, ¿sí? Pero tuvo que utilizar ¿qué? Herramientas. O cómo podemos sembrar, plantar, cuidar un huerto, un jardín. Con las puras manos no se puede, ¿sí? En Génesis 3:21 nos dice que cuando el hombre pecó, dice que Dios, si ustedes recuerdan esa historia, ¿no? Dice, Dios, el Señor, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió, o sea, les hizo ropa. La pregunta es, ¿se necesita tecnología, la técnica para hacer ropa? Para la gente que sabe de esto, claro que sí. Se requiere de ciencia también. Y Dios les hizo, o sea, Dios es diseñador también, ¿vale? Les hizo ropa de pieles, dice aquí. Por eso dice ahí la señora Ellen White que Dios es el autor de la ciencia, ¿sí? En Génesis 4 y más adelante, vamos a ver rapidito, en Génesis 4, del 20 al 22 nos habla acerca de algunos personajes. Miren, dice, Ada engendró a Jabal, dice que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Tanto para hacer tiendas como para criar ganado se necesita técnica, ciencia, ¿sí o no? Y luego sigue diciendo, dice, a su vez, dice, su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. Se requiere de técnica también para hacer instrumentos musicales y no nada más hacerlos, sino ejecutarlos, tocarlos también, ¿sí? Dice, y a su vez Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante, dice, de bronce y hierro. Dice, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Dice aquí que empezaron a trabajar, que dice aquí, los metales, otro tipo de tecnología, ¿sí? En Génesis 6, más adelantito, en el capítulo 6, versículo 14, nos habla de cuando Dios le dijo a Noé, le ordenó que construyera un arca, ¿sí? Ahora, para construir un barco se necesita ciencia, técnica, tecnología. Se requiere, ¿sí? Necesitaban herramientas, necesitaban, ¿sí? De tecnología. En Génesis 11:4 también nos dice que el hombre, después del diluvio, se propuso hacer una gran ciudad, ¿se acuerdan? La ciudad de Babel. Ahora, para construir una ciudad y una torre, un edificio alto, un rascacielos, se necesita tecnología también. Entonces, esto no es algo de nosotros, que a veces creemos, ¿no? Es que ahorita la tecnología es, o sea, nosotros somos los picudos en esto, ¿no? Como decimos. ¿No? O sea, desde el principio existía esto, o sea, son cosas diferentes, sí, pero siempre ha existido. Y Dios fue el que dotó al hombre con esas cualidades de crear, porque Dios es creador también. Es inventor y es creador y él usa tecnología, ciencia, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Miren lo que nos dice por aquí en Patriarcas y Profetas. Dice, había muchos gigantes en aquel tiempo, o sea, gente de gran estatura. Dice, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría. Y vean lo que dice aquí, dice, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. O
sea, si ahorita nos maravillamos con las cosas que vemos en cuestión de la tecnología, bueno, en aquel tiempo no se quedaban atrás. O sea, aquella gente era, para empezar, eran superiores a nosotros en todo sentido, ¿vale? Entonces, en aquellos tiempos no eran como cavernícolas, ¿no? Como podríamos imaginar. O sea, era gente muy sabia, dice aquí, preparada, gente de ciencia, y dice que hacían obras maravillosas, ¿sí? Ciudades muy bonitas. Así que les digo, pues esto no es algo exclusivo de nuestra época. Miren, para entender un poquito lo que vamos a entrar ahorita a detalle, tenemos que entrar aquí en esta frase que dice aquí en el título, el contexto cultural, ¿sale? Porque decimos, no, entonces la Biblia no tiene nada que ver con eso de la ciencia, de la tecnología. Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que entender esto, el contexto cultural. ¿A qué se refiere esto? Mira, aquí ustedes ven una imagen de un tren. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado historias de los años cuando empezó a funcionar o a circular este medio de transporte. Y han escuchado muy probablemente historias de sus padres, de sus abuelos, donde la gente, cuando veía el tren, lo primero que hicieron, pues, para asustarse, correr, ¿no? A esconderse, porque, pues, la gente nunca había visto algo así. Y, y empezaban pues, a sacar historias, ¿no? Y le nombraban o lo llamaban con diferentes nombres, ¿sí? Por ejemplo, si no me equivoco, algunas personas le decían el gusano, sí, es cierto o no, y otros que el dragón y que no sé qué, ¿por qué? La bestia, etcétera, ¿no? Porque eran cosas como que, o sea, ellas lo relacionaban con algo que conocían, ¿sí o no? O con algo de lo que habían escuchado, ¿no? Otros decían que era el diablo, etcétera. Hace poco estaba leyendo por ahí una historia de un pueblo donde también llegó el primer avión, ¿sí? Una avioneta en aquellos años donde pues, empezaba los inicios de la aviación, y la gente igual, o sea, corrieron a esconderse, o sea, no sabían qué era, o sea, creían que era un ave, un pájaro, un dragón, no sé, ¿sí? Y ustedes han escuchado esas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque era la primera vez que veían algo así la gente. Y, o sea, imagínense la impresión. Yo me acuerdo de mi abuelita, ella decía que le tenía miedo a las computadoras, porque era para ella algo, pues, no sé, o sea, raro, nuevo, cuando empezaban, ¿no? Las computadoras, y eso pues, a ella le causaba cierta inquietud, ¿no? Temor a lo mejor. Y uno que está un poco más acostumbrado a ese tipo de tecnología, pues uno lo ve normal, ¿no? Entonces imagínense la impresión de la gente, ¿no? Cuando veía el tren, que a nosotros nos puede causar risa eso, ¿no? Como se asustaba con el tren. Pero sí, o sea, incluso, si no me equivoco, creo que hasta gente se llegó a morir del susto. ¿Sí o no? Entonces, imagínense, ¿no? La impresión que causaba el ver algo así, este tipo de tecnología por primera vez. Entonces, tenemos que entender eso. Miren, cuando llegaron los españoles también aquí a América, fue también una impresión grande para los nativos de aquí. Ver a estas personas muy diferentes, ¿sí? A ellos, físicamente, venían en caballos y aquí no existían los caballos, traían armas diferentes a los de ellos, o sea, traían armas de fuego ellos. Entonces, para ellos fue una impresión también. Y por eso es que llegaron a pensar que eran dioses. ¿Recuerdan esas historias? ¿Por qué? Porque era la primera vez que veían algo así. O sea, los vieron con armaduras, los vieron todos barbones, greñudos, etcétera. Más altos que ellos.
su piel blanca, o sea, todo diferente. Y para ellos fue un choque, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto, ¿sale? Para comprender también lo que nos va a decir aquí la palabra de Dios. Miren lo que dice la señora Elena White en Mensajes Selectos. Miren, dice, mis opositores, o sea, gente que la criticaba, que la atacaba, dice, se burlan de esa débil y pueril expresión de gloriosas uvas que crecen en alambres de plata. Ella en alguna ocasión escribió esto, ¿sí? De las cosas que Dios le mostró de la tierra nueva, ella escribió una frase que decía así, uvas, o sea, que llegó a ver uvas, dice, que crecían en alambres de plata. Unidos, dice, a varas de oro. Y la gente dijo, esta señora está loca. Y a lo mejor usted también puede decir, pues, ¿qué le pasó a la hermana? Dice, yo no afirmé, fíjense, aquí está aclarando ella, yo no afirmé que las uvas crecieran en alambres de plata. Entonces, ¿para qué lo dijo? Dice, lo que yo contemplé está descrito como me pareció verlo. O sea, es como ella pudo describir lo que vio. No era que estaba asegurando, no, sí, era un alambre, ¿sí? De plata. No, no, no. Dice, yo así, es como lo vi, dice, es como lo pude describir, o sea, no encontró palabras. Dice, no debe suponerse que las uvas estuvieron unidas a alambres de plata o a varas de oro. O sea, literalmente, dice ella. Pero esa fue la apariencia que se me presentó, o sea, fue como yo lo vi, fue lo que yo puedo decir de eso, ¿sí? Sí, sí, está claro, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? O sea, y eh, a veces por eso malinterpretamos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que ella dejó registradas, incluso en la Biblia también, no entendemos, ¿no? Muchas cosas. Pero aquí lo está aclarando, ella dice, es que yo simplemente estoy describiendo así como yo puedo hacerlo. Porque lo que vi fue algo así como increíble, ¿no? Así como ahorita decíamos del tren, que la gente decía, y que el gusano, y que el dragón, y que no sé qué, porque eran cosas que ellos conocían o que habían escuchado, y era lo que se les figuraba, el tren o el avión, ¿ok? Eh, Miren, hay un texto muy, muy antiguo de la India, que se llama así, La Gran Batalla. En su idioma es Mahabharata, ¿sí? La Gran Batalla. ¿Y de qué habla ese texto antiguo? Miren, dice, es un texto épico de la India que narra que hubo, fíjense bien, una feroz batalla en el cielo. Dice, los dioses se enfrentaban desde sus vehículos voladores, lanzando proyectiles destructores y rayos. Dice, el vencedor de esta guerra fue el poderoso Indra, que combatió desde su vehículo aéreo a los asuras, que eran como sus oponentes, ¿no? O sus enemigos, dice, que se ocultaban en sus nubes fortalezas. Y pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Es un escrito antiguo, de una nación pagana. Bueno, nosotros precisamente hace algunos sábados estuvimos estudiando algo acerca de dónde salieron todas esas historias, ¿se acuerdan? De los dioses, de aquellas civilizaciones. Que normalmente pues nosotros les llamamos mitologías, ¿sí o no? Pero también descubrimos que no todo lo que, esas historias, pues que nosotros le llamamos mitologías, o sea, no todo es mentira, ni mito, ni inventos de aquellas personas. ¿Recuerdan lo que estudiamos, no? Entonces, mira, aquí habla de dioses, así entre comillas, que utilizaban tecnología y habla de una gran batalla, dice aquí, en el cielo. ¿Le suena todo eso? Esa frase. Dice que existen archivos hititas, ustedes recuerdan los hititas, por ahí se mencionan en la Biblia,
Dice, hay archivos de ellos, o sea, escritos también de ellos, referentes, fíjense bien, a batallas entre dioses. Y ya sabemos quiénes eran esos dioses, ¿no? O a quién le llamaban dioses en la antigüedad, ¿sí? O sea, a seres espirituales, sobrenaturales, ¿sí? Y ellos mencionaban enfrentamientos entre ellos. Dice, utilizan la palabra din, gir o dingir, exactamente no sé cómo la pronuncian, que hacen referencia a esto, fíjense bien, a esta frase. Los justos de las naves voladoras. Justos de las naves voladoras. O sea, aquí no está hablando de tecnología también, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con la Biblia, con Dios. Bueno, algo tiene que ver porque ya estudiamos todo esto, ¿no? Y normalmente todo este tipo de cosas, pues uno las desecha, ¿no? Y podemos decir, esas son loqueras, ¿no? De la gente. Miren, en la palabra de Dios nos describe algo, y aquí también nos dice algo en Patriarcas y Profetas, y les puse una imagen que a lo mejor para muchos es conocida. Dice aquí, después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Después de la caída, ¿se acuerdan? Dice, estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes, ¿a qué dice ahí? A espadas resplandecientes. Ustedes han visto esas imágenes, ¿no? Ahí en televisión. Y siempre decimos, no, pues eso es ciencia ficción, ¿no? Pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios describe también cosas similares, ¿sí? Aquí habla, por ejemplo, dice de espadas resplandecientes. La Biblia, en algunas versiones llama espadas flamígeras o algo así, flamígeras, o sea, como espadas de fuego, ¿se acuerdan? Entonces, eso es tecnología, es tecnología, ¿sí? Y hace poquito que hablábamos de este tema de los ovnis y extraterrestres, ¿recuerdan? Saben que algo, quédense con estas tres palabras que están aquí en pantalla, algo que siempre acompaña ese tipo de fenómenos, o la mayoría de las veces, o la gente que ha presenciado esas cosas describe al menos algo de esto. Dice remolinos, fuego y truenos. Esos tres elementos, ¿sí? Remolinos, fuego y truenos. Y vamos a ver ahorita algunos textos, algunas historias, donde precisamente cuando Dios se manifestaba al hombre, existían esas tres cosas. Y pueden decir, bueno, y eso ya poco Dios venía en un ovni o así. No, tampoco estamos diciendo eso, ¿sí? Acuérdense que el enemigo copia todo. Todo lo que Dios hace, él lo copia. A él no le gusta perder tiempo en inventar cosas. Él prefiere piratear cosas y utilizarlas, desvirtuarlas. En Job 38:1, fíjense lo que nos dice por ahí. Dice, entonces el Señor respondió a Job, ¿desde dónde dice ahí? Desde un torbellino. Ya ustedes ven una imagen, ¿sí? Y son cosas que les digo, siempre acompañan a ese tipo de fenómenos que estuvimos estudiando hace poco, ¿sí? O sea, de parte del enemigo, esas cosas, y aquí Dios menciona algo similar, ¿sí? Un torbellino, dice aquí. Tenemos otra historia, ahí en 2 de Reyes 2:11, ya pueden saber cuál es, ¿no? En 2 de Reyes 2:11 nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Reyes 2:11 dice, y mientras ellos seguían andando y conversando, de repente un carro de fuego, con caballos de fuego, dice, separó a los dos. Y Elías
subió al cielo en un torbellino. Y ustedes ahí ven una imagen. Un torbellino. Aquí otra vez aparece ese elemento. Hay algo también bien curioso y que también en alguna ocasión lo mencionamos y lo estudiamos. Y tiene mucha semejanza también con esto que describe la Biblia. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poquito de los agujeros de gusano? ¿Se acuerdan? Algo que tiene que ver con la, bueno, con la ciencia, sí, pero también tiene que ver con el espacio y con algunos fenómenos que ocurren en nuestro planeta, ¿sí? Fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Y que muchas veces vemos ahí en televisión y en las películas y pues nada más decimos, pues, son inventos, ¿no? Es ciencia ficción. Pero cuando leemos la Biblia y la estudiamos a profundidad nos damos cuenta de que son cosas muy similares a lo que ustedes ven en películas, por ejemplo, ¿sí? Y estos fenómenos son reales, ¿sí? O sea, es algo que existe. Y al parecer Dios utiliza ese tipo de fenómenos y cosas de la naturaleza para, pues para sus propósitos, ¿no? Y aquí estamos viendo algunos ejemplos. Tenemos también por aquí un detalle muy interesante. Cuando nosotros escuchamos hablar de Baal, ¿se acuerdan? El dios Baal. La otra vez mencionábamos el significado de esta palabra, ¿no? Y aquí lo tenemos en pantalla. La palabra Baal significa Señor, ¿sí? No significa Satanás ni demonio, nada de eso. Significa Señor. Y así ellos, aquellas civilizaciones nombraban a estos dioses como Baal, Baales, o sea, señores, les decían. Otro significado de este nombre, Baal, es el que cabalga sobre las nubes, ¿sí? El que cabalga sobre las nubes. Y si nosotros leemos estas citas, nada más vamos a leer, yo creo que, bueno, vamos a ver qué dice Deuteronomio 33, 26. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo. Deuteronomio 33, 26. Vamos a pedirle aquí a Kevina que nos lo lea. Deuteronomio 33, 26. Le voy a pedir a Andrea, no sé si andas por ahí, Andrea. Salmo 68, 4, por favor. A Sugeli, a ver si nos ayudas con Isaías 19, 1. Porfa. Aquí a Dani, que nos lea Isaías 66, 15. ¿Sale? Vamos a escuchar qué dice Deuteronomio 33, 26. Deuteronomio 33, 26. ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Lo va a leer, don José? Ok, adelante, adelante. Dice, no hay como el Dios de Jezrún, montado sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Ok. Dice ahí, bueno, ahí menciona una frase, montado sobre las nubes. Hay otras versiones donde dice cabalgando sobre las nubes, ¿sí? Ahí se está refiriendo a Dios, ¿sí? Y curiosamente, la palabra Baal que dijimos ahorita, que se utilizaba para aquellos dioses, significa el que cabalga sobre las nubes. O sea, la misma descripción, ¿se fijan? Vamos a ver qué dice Salmo 68, 4. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, en mi versión JH, alegraos delante de él. Ok, muchas gracias. ¿Escucharon ahí la descripción? Otra vez menciona ahí que cabalga sobre las nubes. Gracias. Isaías 19, 1. Vamos a ver qué nos dice por ahí. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
Ok, muchas gracias. Y vamos a ver qué dice Isaías 66:15. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Ok, aquí, bueno, ya nos menciona otra cosa y menciona lo que decíamos ahorita, ¿no? Torbellinos, ¿y qué dice? Y fuego, y menciona carros, ¿sí? Y estos carros que menciona aquí no son como los que conocemos nosotros, ¿no? O sea, así les mencionaban, así los nombraban los profetas, la gente que veía esas cosas, ¿sí? Que registró esto. Pero menciona carros en las nubes, dice aquí, ¿sí? Miren lo que dice Jeremías 4:13, por aquí lo tengo. Dice, mirad, el enemigo avanza como nube y sus carros como torbellino. Dice, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, que somos dados, dice, a saco. Hace otra vez alusión a estos elementos, ¿no? El torbellino, el fuego. Y curiosamente, aquí los escritores bíblicos describen, o sea, están describiendo algo de Dios, ¿sí? Y no sé si se les parece curioso que las culturas antiguas, paganas, describían de igual manera a sus baales, a sus señores, a sus dioses, que cabalgaban, dice, sobre las nubes. Y es algo que, o sea, cuando lo leemos así nada más de corrido, cuando leemos esos textos, pues no les damos importancia, no meditamos, o sea, el significado, a veces ni siquiera nos interesa saber qué significa. Simplemente decimos, pues qué raro, no le entiendo muy bien lo que dice ahí, pero seguimos leyendo. Pero obviamente nos está hablando de algo sobrenatural, ¿sí? Que ellos lo describían así, o sea, ellos no lo comprendían bien, los escritores bíblicos, pero lo describían como podían, ¿sí? Como lo menciona ahí la señora White. Tenemos un texto también que puede ser algo controversial, ¿sí? Y que muchas veces hasta mejor lo saltamos, ¿sí? Porque a veces también nos cuesta entenderlo, ¿no? Miren, el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta por ahí está describiendo la gloria de Dios, dice por ahí, ¿sí? Dice por ahí los versículos del 3 al 5, dice, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Dice, vi un viento tempestuoso, ¿sí? Como el torbellino que mencionabas ahorita, ¿no? Que venía del norte, dice, y una gran nube con fuego, otra vez aquí aparecen estos elementos, dice, un fuego envolvente, así como un remolino, ¿sí? Dice, rodeado de un resplandor, y en medio del fuego, algo que parecía bronce refulgente. No sabe describirlo aquí Ezequiel, dice algo que parecía bronce refulgente. Dice, en medio vi una semejanza de 4 seres vivientes con aspecto humano, ¿sí? Ya hemos hablado también un poquito de eso, ¿no? Y luego dice el versículo 14, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, vi una rueda sobre la tierra junto a cada ser viviente, una por cada rostro. Y cuando leemos esto, decimos, ¿quién sabe qué será esto, no? Dice, las ruedas resplandecían con el fulgor del crisólito. Las 4 tenían la misma forma y parecían como una rueda, como si una rueda estuviera dentro de la otra. Podían moverse en cualquiera de las direcciones y cuando andaban no se volvían. Sus llantas eran altas y espantosas, llenas de ojos alrededor de las 4 ruedas, dice ahí.
Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban. Dice, hacia donde iba el espíritu iban ellos, y las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba también en las ruedas. Dice, y cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas, y también cuando se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Porque la cabeza, sobre la cabeza de cada ser viviente, fíjense bien, dice, apareció una expansión, a manera de cristal imponente. Algo así como un casco, parece, lo que describe aquí, ¿no? De cristal, dice. Dice, extendido por encima de sus cabezas. Debajo de la expansión, sus alas estaban extendidas una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Y vi que dice, desde desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba, era como bronce resplandeciente envuelto en fuego. Y de la cintura para abajo era como fuego rodeado de una brillante luz, semejante al arco iris que se ve en las nubes el día que llueve. Así era el resplandor que lo rodeaba. Dice, esta fue la visión de la gloria del Señor, y cuando la vi, caí sobre mi rostro y oí una voz de alguien que me hablaba. O sea, cayó sobre su rostro, cayó impresionado por lo que estaba viendo aquí Ezequiel. Y bueno, hay cosas que nos pueden parecer familiares, ¿sí? Nosotros que vivimos ya en esta época, pero lo que está viendo Ezequiel, pues a él le parece, o sea, de otro mundo, ¿no? Como decimos. Ahora, hay una frase por aquí muy interesante también. Aquí la tenemos. Dice, debemos de tener sumo cuidado. Dice, no sea que malinterpretemos las escrituras. Las más sencillas enseñanzas de la palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas, dice aquí, que se pierda de vista la realidad. Y es que saben que cuando nosotros, por ejemplo, ahorita que leímos este texto, nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Y a veces mencionamos esto, ¿no? Que cuando no entendemos algo y se nos hace un poco confuso, normalmente, pues mejor nos damos vuelta a la página y decimos, bueno, a lo mejor voy a leer otro libro así más emocionante, más interesante, más entendible, y nos quedamos así pues en la ignorancia, ¿no? De muchas cosas. O tratamos de buscar una explicación, como dice aquí, espiritual. Es decir, que por ejemplo aquí empiezo a ver que unas ruedas y que no sé qué, y que una expansión sobre sus cabezas. Y intentamos como sacar simbolismo de todo, ¿sí? Lo que aquí está viendo Ezequiel es algo real, ¿sí? Él está viendo el trono de Dios, la gloria de Dios. Y empieza a describir cosas que él ve, pero él lo hace con sus palabras, con lo que él puede, lo que él conoce y sabe, y dice, bueno, era semejante a esto y parecía esto. A lo mejor para nosotros son cosas más familiares lo que dice aquí, por todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, herramientas, tecnología, etcétera. Él no, o sea, él lo describe como puede,
Y lo que está viendo no es un símbolo de nada, ¿sí? Él está viendo el trono de Dios, y el trono de Dios no es un símbolo, no es algo simbólico, es algo real, ¿ok? Entonces dice aquí que a veces nosotros queremos espiritualizar las cosas, es decir, como sacarle como un simbolismo a algo, ¿no? Y decimos, bueno, pues a lo mejor esos 4 seres vivientes simbolizan esto y lo otro. Pero es algo real, y esos seres son reales también. Y no nos vamos a meter en eso, ¿no? Ahorita, pero es algo que tenemos que estudiar, ¿sí? Y aquí lo que Dios nos está describiendo es algo que al menos para mí, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero para mí está describiendo tecnología que Dios usa, ¿sí? Y a lo mejor todavía podemos decir, no, pero es que Dios no necesita de tecnología. No, es cierto que no la necesita, pero la utiliza, sí la utiliza. Y vamos a ver aquí a continuación. Miren, bueno, ahorita vamos a ver unos detalles, pero aquí nos habla, por ejemplo, de cuando Jesús asciende al cielo. Dice, con las manos, dice el deseo de todas las gentes, con las manos extendidas para bendecirlos, como quien quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos. Y aquí hay algo interesante, dice, atraído hacia el cielo, ¿sí? Dice, por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. O sea, fue algo así sobrenatural lo que experimentó, lo que vieron los apóstoles en aquella ocasión. Y dice, una nube, aquí otra vez menciona algo que se repite, ¿no? En todos esos acontecimientos sobrenaturales que hemos aquí mencionado. Dice, una nube de gloria le ocultó de su vista. Y llegaron hasta ellos las palabras, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la nube, aquí está, fíjense bien, la nube formada por un carro de ángeles le recibía. Y eso también como que podemos decir como una nube formada por un carro de ángeles. Bueno, es como la señora Ellen White lo puede describir lo que está viendo ella, ¿sí? Dice, una nube formada por un carro de ángeles. Y aquí usted puede echar a volar su imaginación, ¿sí? Yo no le voy a decir qué era eso, porque no lo sé. A lo mejor me puedo imaginar, ¿sí? Porque nosotros, les digo, con todas las cosas que vemos, que leemos, que tenemos a nuestro alcance, podemos relacionar ya muchas cosas, ¿no? La palabra de Dios. Miren lo que nos dice, esto está bien interesante, lo que nos dice por aquí en Testimonios Selectos. Dice, en la santa ciudad, o sea, en el cielo, hay un perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra, o sea, hay seres en el cielo, nosotros lo sabemos, y lo estudiamos hace poco también, ¿no? Que tienen el trabajo de estar yendo y viniendo, o sea, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Dice, ellos llevan, ¿qué dice? Una tarjeta de oro. Como que para qué necesitan ellos una tarjeta de oro, para hacer compras o para qué. Dice aquí, que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles, perdón, de la puerta, a los guardias de ahí de la puerta. Es como una identificación, ¿sale? Nosotros entendemos esto, ¿no? Porque son cosas con las que estamos relacionados. Dice que llevan una tarjeta de oro que presentan al entrar y al salir del cielo. Y podemos decir, ¿y a poco como que para qué, no? Bueno, es parte, dice aquí, del orden y de la armonía que existe en el cielo. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Van a usar esta tarjeta y al entrar y salir. ¿Qué les parece? Yo no sé cómo funciona eso. Les digo, a mi parecer es como una identificación, ¿no? A lo mejor alguien se puede colar por ahí, alguien que no debe estar ahí. Ya saben quién, ¿no? Pero lo utilizan, aunque nosotros digamos, ¿y ellos para qué necesitan eso? Dios necesita eso para identificar a alguien, ¿no? Pero lo utiliza.
Y esto no es un invento mío, o sea, ahí está la cita, ustedes lo pueden leer. Ok, buscarlo en el libro, y así es, ¿sí? Luego sigue diciendo por aquí en Testimonios Selectos, dice, el Señor me mostró en visión otros mundos, algo que estudiamos hace poco, ¿no? Y hay una frase aquí también muy interesante, dice, dice ella, me fueron dadas alas, y un ángel me acompañó desde la ciudad a un brillante y glorioso lugar. Dice, la hierba era de un verde vivo, y las aves gorjeaban un dulce canto. Y de ahí sigue describiendo ese mundo, que la otra vez lo estudiamos, ¿se acuerdan? Aquí la frase esta es la interesante. Dice, me fueron dadas alas. ¿A qué se refería ella con eso? Bueno, también podemos echar a volar nuestra imaginación. Eso no está mal, ¿sí? No es un pecado eso. Pero sinceramente, o sea, yo no creo, por ejemplo, o sea, personalmente no creo que le hayan salido alas, así como pajarito, ¿sí? Probablemente ella lo que está describiendo es que se le fue dado un medio de transporte para que llegara a un lugar lejano, ¿sí? Hay algo más aquí todavía, miren. Dice en Primeros Escritos, dice, Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras cuando entró al lugar santísimo, ¿sí? Para trabajar en nuestro favor, dice, se puso preciosas vestiduras, las vestiduras de un sumo sacerdote. Dice, alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba, dice, en alternada sucesión, una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. O sea, se le hizo como extraño a ella, ¿no? Algo curioso, dice ella, así lo menciona. Aquí ustedes ven una imagen, ustedes han visto alguna vez las vestiduras de los sumos sacerdotes, ¿no? Pero esto que describe ella es diferente a lo que usaban los sacerdotes aquí en la tierra. Nosotros sabemos que ellos usaban un pectoral con piedras, ¿no? Piedras preciosas. Pero aquí hay algo bien interesante, miren lo que nos dice. Dice, cuando él andaba, cuando caminaba, dice Jesús, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. Como que de repente dice que se veían letras, así como una pantalla, y ahorita nosotros lo entendemos, porque ustedes conocen las pantallas, tienen una tablet, las computadoras, es algo muy similar, ¿sí? Al menos eso, yo con eso lo relaciono. Yo no le estoy diciendo que eso es, ¿no? Pero dice aquí que brillaba el pectoral y dice que de pronto se aparecían unas letras ahí, con nombres grabados, dice, en el pectoral. En la cabeza llevaba algo, dice que parecía una corona. Una vez dice que estuvo completamente ataviado. Aquí hay algo también bien interesante, dice, le rodearon los ángeles, y fíjense bien, dice, en un flamígero carro penetró, dice, hasta el segundo velo. O sea, entró al lugar santísimo, pero dice que entró, ¿de qué manera? Dice ahí, en un carro, en un vehículo, entró al lugar santísimo. ¿Ustedes se habían puesto a pensar en eso? Pues creo que no, o sea, como que ni nos pasa por la mente eso. Pero así dice que así fue, así sucedió. ¿Sí? Un carro dice aquí como de fuego. Y usted imagínese, y siempre que hablamos de carros de fuego, en relación a la Biblia, pues siempre nos imaginamos un carro tirado por caballos, pero no es tan así la cosa, ¿no? Aquí. Un carro de fuego, así es como lo describe ella, ¿no? Señora White. Vamos ya casi terminando, dice aquí en el conflicto de los siglos, hablando de la venida de Cristo, dice, pronto aparece en el este, dice, una pequeña nube negra, del tamaño como de la mitad de la palma de una mano. En silencio solemne la contemplan, o sea, los que están acá en la tierra, dice, mientras va acercándose
que la tierra dice, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca. Y todos siempre hemos escuchado esto, ¿no? Y que Jesús viene en las nubes, dice ahí en Apocalipsis, ¿no? Y todo lo le verá. Y siempre decimos que las nubes, y que en una nube, y que dice aquí, dice, volviéndose más luminosa, etcétera, dice, cuya base es como fuego consumidor. Y sobre ella, dice, ahí está el arco iris del pacto. A medida que va acercándose la nube viviente, ya le llama aquí una nube viviente, dice, los ojos ven al principio de la vida. Ahora, las nubes no tienen base, ¿o sí? O sea, si usted ha andado por ahí en las nubes, en algún avión, y nosotros sabemos, más, aunque no las hayan visto de cerca, ¿no? ¿Qué son las nubes? Las nubes son vapor, ¿sí? Entonces, usted no puede pararse en una nube, por ejemplo, si anda en un avión y dice, me voy a bajar aquí, y puede caminar ahí entre las nubes, no se puede hacer eso. Lo que se describe aquí parece una nube, pero dice que tiene como una plataforma, dice que tiene una base y que esa base parece que es como de, ¿qué dice ahí? Como de fuego. Y no hay otra forma en que los escritores la describen más que como una nube. O sea, es lo más parecido que ellos, o la mayor semejanza que ellos encuentran con lo que están viendo, con una nube, ¿sí? Y ya aquí después dice, le llama una nube viviente. No sé cómo lo ve ella, que le llama así una nube viviente. Y luego fíjense que lo que nos dice, o sea, llega Jesús, viene por su pueblo para llevarlo a su ciudad, al cielo, ¿sí? Donde Dios mora. Y hay algo bien interesante aquí también, dice, ¿cómo va a ser ese viaje? Dice, en cada lado del carro nebuloso hay alas. Menciona aquí un carro, ¿con qué dice? Con alas. Y debajo de ellas dice, hay ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, dice, las ruedas gritan, dice, santo, y las alas al moverse gritan. Ahora las alas, las ruedas son cosas inanimadas. Pero dice ella aquí que parece como si gritan, ¿sí? Y aquí podemos también echar a volar nuestra imaginación, ¿sí? Dice, y el cortejo de los ángeles exclama, santo, 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 dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, por ejemplo, una rueda grita, pues no. Unas alas gritan tampoco, ¿verdad? Pero ella, la señora Ellen White, así lo describe, ¿sí? Por ejemplo, miren, está fácil. Por ejemplo, una bocina, nosotros todos conocemos las bocinas, ¿no? Las bocinas son un objeto inanimado. Sin embargo, nosotros podemos escuchar música, escuchamos voces de un objeto inanimado, ¿sí o no? Entonces, cuando lo vemos así, pues a lo mejor no es tan complicado entender o imaginarnos, a lo mejor, nunca vamos a imaginarlo exactamente, ¿no? Pero nos podemos dar una idea mayor, ¿sí? De ciertas cosas. Y aquí nos habla de un carro con alas, con ruedas, dice aquí, en el que se van a trasladar los santos a la ciudad de Dios, ¿sí? Dice, los redimidos exclaman, aleluya, mientras el carro, dice, se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Son cosas que les digo, a lo mejor las hemos leído, pero no les ponemos mucha atención, ¿no? Y bueno, dice por ahí en 1 Corintios, vamos ya a terminar con esto, 1 Corintios 2:9, es un texto que todos conocemos también.
Dice la cita por aquí. Dice, como está escrito, dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado y tiene, dice, para los que le aman. Todo esto que hemos leído ahorita, estudiado, creo que no demerita el poder de Dios. Aunque podríamos pensar, no, pues es que si Dios usara esas cosas, pues entonces ¿dónde está su poder? Pues ahí está su poder, en esas cosas. En el orden que estableció, como eso que vimos ahorita de las tarjetas. Es parte del orden, o sea, no porque Dios necesite o que dependa de cosas, no es así, pero es parte del orden que Dios estableció. Parte de su creatividad, parte de su ingenio, ¿sí? De su poder creador también. Y el hecho de que Él use cosas de repente, o sea, tecnología, medios, recursos, no quiere decir que no es todopoderoso. Al contrario, entonces es lo que les comentaba al principio, si nosotros separamos la ciencia de la religión, o sea, nunca vamos a llegar a ningún lado ni vamos a llegar a comprender a Dios, ¿sí? O sea, obviamente no lo vamos a llegar a conocer al 100% aquí en este mundo, ¿no? Pero si tenemos herramientas que Dios nos ha dejado para que le conozcamos más y mejor, pues tenemos que utilizarlas, ¿no? Entonces, si yo nada más me apoyo en la ciencia y hago un lado la religión, pues estoy incompleto. Si creo que la pura religión es lo que vale y la ciencia no, igual. Entonces, Dios dice, estas dos cosas van juntas. Y yo no lo digo, o sea, Dios lo dice. Entonces tenemos que interesarnos en las dos cosas, ¿no? No nada más en una. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de ciencia, ¿no? Y aquí solamente Dios es el que nos puede guiar, ¿sí? Tenemos las pautas en su palabra para descubrir y para entender lo que es la verdadera ciencia. Entonces, ojalá que, pues que este pequeño estudio nos haya ayudado un poquito en nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? Ese es el objetivo. También que despierte en nosotros mayor interés, ¿no? En descubrir cosas que ahí están escritas, y que a lo mejor ya en algún momento de nuestra vida las hemos leído, pero no les hemos puesto mucha atención, pero ojalá que exista esa curiosidad, ese deseo de seguir aprendiendo, creciendo, conociendo más a Dios, y que también eso nos ayude a prepararnos para estar en ese lugar donde dice Dios que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, dice el texto de Jeremías 33:3, clamar a Él. Dice, y yo te voy a enseñar, te voy a hacer que descubras cosas que nunca has imaginado acerca de mí, dice el Señor. Que Dios les bendiga.